Hola, buenas noches. Este, Soy feminista en cierto sentido, o sea, obviamente, pero en cierto sentido no, porque han hecho cada cosa con eso también. O sea, me siento mucho más humanista que feminista. Lo que pasa que hay una dimensión de este problema, una, una línea lógica, digamos, del asunto de la mujeridad, de la mujeritud, que, que está directamente vinculada o sea, con el desastre de la injusticia que está ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, con el absoluto desequilibrio. Es como directamente proporcional, sí, directamente proporcional. Y ya se sabe hace mucho esto que estoy diciendo, pero el, como eso no es culmina, o sea, la raíz de eso, la raíz de ese problema, de esas injusticias, está directamente relacionada con la divinidad femenina, no solamente con la mujeridad, sino con la cuestión de la divinidad femenina, es decir, algunos le dicen el sagrado femenino, o o el aspecto femenino de Dios. Pero, o sea, confluye ahí, o sea, engancha en eso. Todo el desequilibrio es demasiado, es como obvio. Es como obvio. Veía ayer, me puse a buscar quién era el marido de Isis, porque no podía ser que me haya olvidado así. Este, claro, es Osiris y tiene todo el sentido que me haya olvidado por cómo qué ocurrió en esa historia, ¿no? Ese tema, ese asunto tiene unas cuantas cosas muy interesantes, pero lo cierto es que son dos instancias, o sea, masculino y femenino, y si eso no está en equilibrio, se descachufla todo. Y sí, claramente el fiel de la balanza, el equilibrio, no quiero decir la terceridad, porque no sería la terceridad, pero, pero un poco sí, en palabras
en una línea más académica, sería la terceridad, pero es Dios. Es un imprescindible lógico, o sea, veía la historia de Osiris y entendía esto también, ¿no? Es un imprescindible lógico. También, además de que Dios es Dios, hay un imprescindible lógico que ordena, fundamental, no puede ser de otra manera. Por eso, si bien el triángulo la tríada, la Santísima Trinidad, el poder de tres, es, desde cualquier punto de vista, es fundamental en relación a la creación, es intrínseco a la creación, etcétera, etcétera. La primera, la primera instancia de esa terceridad es Dios. No, bueno, todo lo demás son. Después son los hijos. Después ese lugar, esa terceridad, también son los hijos y las hijas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, ahora lo que me quería referir es a que no se puede, no te puede faltar ninguna de esas instancias, porque se descachufla todo. Negar el poder del hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Pero es novedad, es novedad. Es nuevo decir que negar el poder de la mujer, ¿para qué? Es nuevo decir esto. ¿Por qué es nuevo decir esto? ¿Por qué es nuevo decir esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y en ese sentido, la recuperación de la divinidad femenina, del aspecto mujer de Dios, que es un error entenderlo como bisexualidad, manifiesta bisexualidad. Es un error. Porque por la necesariedad de esas tres instancias, ¿no? Entonces, sí, claro, vamos a tener energía masculina y femenina, cualquier persona, vamos a tener masculina y femenina, pero va a haber una de esas dos energías que sea predominante en la persona porque es necesario. Porque es necesario. Por eso tanta psicopateada con el tema de la subjetivación de la sexualidad, ¿no? O sea, por eso hubo tanta maniobra malintencionada con ese tema. Porque es importante. No estoy hablando en contra de ninguna decisión personal de la sexualidad. Me parece también propio de estos movimientos de la naturaleza,
Me parece propio de los movimientos de la naturaleza. No estoy hablando en contra de las decisiones de la sexualidad de cada quien. Lo que estoy diciendo es que en general eso tiene un orden, tiene un vínculo con la naturaleza, bueno, se repite en toda la naturaleza, porque es necesario para la existencia, para la creación. Entonces, por más que tengamos, porque cada uno y cada una de nosotras somos hijos de un padre y de una madre, por más que tengamos esas dos energías, naturalmente hay una de esas energías que pesa más, en general. Hay situaciones en donde naturalmente otra energía contraria, entre comillas, contraria, porque no es contraria, son complementarias, pero otra energía que no es la energía, la condición biológica exclusivamente, es la otra energía la que se impone subjetivamente. No me interesa hablar de eso en este momento, solamente voy a decir que esa cuestión es sagrada, eso es cosa de cada quien, nadie tiene derecho a ir ahí a hacer negocio con eso. Eso es cosa de cada persona, de cada evolución humana. No hay ningún multimillonario, ni multimillonaria, ni mezquindad de nadie que tenga derecho a interferir esa evolución de la sexualidad de cada quien y la decisión subjetiva del posicionamiento subjetivo de género. No tienen ningún derecho, nadie tiene derecho a meterse en eso. Eso es cosa de cada uno y de cada uno. Pero pero lo cierto es que para equilibrar, para habilitar el reino de Dios, no sé, digo, desde acá, en relación al nivel de desastre y de injusticia, estoy leyendo bastante la Biblia estos días y realmente hay cosas en las que la Biblia quedó ¡Ay, bobo! ¡Estás mojado! ¿Dónde estabas, ganso? Tonto. Todas las patas mojadas tenés. Tarambana. ¿Qué estaba diciendo? Que las barbaridades que estamos viendo hoy. Las barbaridades que estamos viendo hoy, no. Sí, alguna cosa como que la insinúa, ponele, o la podés relacionar. Pero un tipo, una mega empresa intentando interferir la subjetividad sexual de los pibes, metiéndose a través de internet en la evolución de esa cuestión de los niños y las niñas. La verdad que me resulta tan repulsivo, tan asqueroso, tan... No. No te pongas imbancable. Bueno, no, qué asco, dejate de joder, qué locura. Y estoy diciendo eso porque ahora estoy diciendo eso. Ya se sabe que las cosas terribles que estamos viendo y que la Biblia ni por asomo te menciona. En algunos casos, algunas cosas
bastante espantosas menciona, pero los niveles a los que ha llegado esta situación son un asco. Entonces, para encontrarnos con la justicia, reencontrarnos con la justicia, para destruir la injusticia, para hacer nuestra parte en este plano, para el reino de Dios, es necesario reconstruir el lugar de la divinidad femenina. No es opcional. Para posibilitar el reino de Dios, no se puede negar a la mujer, porque ¿para qué? No se puede negar el poder de la mujer. Claro. Al sistema que fue no quiere, no puede, no le gusta, le parece, le molesta. El que se está cayendo a pedazos no le molesta. Le molestamos nosotras, porque molestamos nosotras. Le molesta la divinidad femenina. No nosotras, como mujeres. Porque nosotras, plural, cargamos con todos los estigmas de varios siglos. No sé si 20 solamente. Igual en la Biblia, por ejemplo, hay huelgas, hicieron huelgas en un momento, pues se pasaron con los presos y se hacían huelgas. De mujeres las mujeres hacían paro. Otra cosa ahora que me acuerdo. Hay una parte de la historia negadísima. Hablando de negar, ¿no? Hay otra parte de la historia negadísima. No me voy a acordar ahora el nombre porque me enteré hace poco y no me acuerdo el nombre. Bueno, creo que también aparece en la Biblia. Pero yo no sé si aparece con el nombre que ese lugar tenía. Yo no sé cómo era, pero había un país en África que estaba gobernado por mujeres. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que aparece en la Biblia como la reina de Saba, pero no estoy segura. Pues yo no lo encontré ahora. Salomón o David fue el que estuvo con la reina de Saba. No me acuerdo. Pero hubo un lugar en África que estuvo reinado por mujeres. Era como... Ni siquiera creo que era un matriarcado. Creo que era... como... encima mujeres negras, pero bueno, una obviedad, siendo un pueblo africano, digo encima para lo que es el criterio moderno, ¿no? En términos modernos, para el criterio actual en términos de la bola de prejuicios estúpidos. Pero es demasiado obvio que no se puede pensar en... Bueno, de hecho por eso insiste tanto el sistema, ¿no? En mantener ese tema desequilibrado o para un lado o para el otro.
interfiriendo la sexualidad de la gente. Porque si tenés todo un aparato con ingeniería social que pone miles de millones de dólares para imponer una interferencia respecto de la subjetivación sexual, de la subjetivación de género, si tenés todo un super aparato que generaba una interferencia respecto de la decisión sexual, es porque para ellos era muy importante interferir esa cuestión. Siempre fue muy importante y lo sabemos porque la Iglesia durante siglos se dedicó a intervenir en la cuestión sexual, pero respecto respecto de las mujeres ni qué decir, pero lo último que vimos, yo lo vi personalmente, ahora se están dedicando, otra interferencia respecto de lo mismo, ahora se están dedicando a tratar de vulgarizar en los niños, varones, el machismo en términos de nuevamente imponer ese lenguaje, ¿no? Puta, como romper los vínculos, romper esa inocencia, romper los vínculos naturales entre los géneros y como forzar una nueva forma de machismo, pero más diseminado desde abajo en términos de la infancia. Y bueno, eso no va a funcionar, no solo que no va a funcionar, sino que ya mismo se va terminando esas degeneraciones. Me refiero a los adultos que planifican y se meten, por supuesto que estas cosas están relacionadas con el Mossad y con la CIA, se meten en los juegos de internet y empiezan a pudrir los vínculos de los chicos y el lenguaje, ¿no? Eso empieza por... Eso empieza por el lenguaje, eso es esa manipulación del lenguaje. Pero, nuevamente, para volver a la solución y no centrarme tanto en el problema, a las soluciones y no centrarme tanto en el problema, tiene que ver con esto, ¿no? Con recomponer ese lugar imprescindible. Por eso esa enseñanza la conservaron, esa enseñanza, ese aprendizaje, esa sabiduría, la conservaron los pueblos indígenas. Y bueno, eso fue lo que silenciaron durante un par de siglos. Pero insisto porque por cómo maneja los principados de las tinieblas estas cuestiones, principados y potestades de las tinieblas estas cuestiones, que en cuanto enganchan un argumento que contradice una línea argumental con la que están pervirtiendo los vínculos interpersonales, en cuanto enganchan una línea argumental
que va en contra de ese argumento fundamental que están usando para descuajeringar la vida social, agarran ese argumento para irse para el otro extremo, para seguir descuajeringando, para seguir desequilibrando. En ese sentido es que insisto con lo de humanista y no en lo de feminista, porque de hecho sí, mi planteo es hasta cierto punto feminista, y cuando digo hasta cierto punto es porque también la misma persona que estuvo interfiriendo en la subjetivación sexual digamos, en el desarrollo de la subjetivación sexual, la misma gente, el mismo pool de empresas, o no sé cómo sería, que se llama Soros y toda la merda esa que hicieron, ingeniería social, toda esa cagada que hacen con la ingeniería. Mirá que hay cosas lindas para hacer con ingeniería social, mirá que hay cosas hermosas para hacer con ingeniería social. No, yo no entiendo qué le pasa en la cabeza a esa gente. ¿No se le ocurre nada bueno para hacer? Lo digo en serio. ¿No se les ocurre nada bueno para hacer? ¿Posta? ¿No les viene a la cabeza una cosa buena? Solamente se les ocurre generar el mal y... ¿Qué ridículo es esa? O sea, no les cae una idea buena, no les viene una idea. Lo único que bueno que se les ocurre es agarrar plata y dominar mentes y hacerle daño. ¿Qué tienen en la cabeza? No entiendo. No entiendo. Y en ese sentido humanista, ¿no? Porque nada que ver. Nada que ver. Nada que ver con eso. Nada que ver con esa locura. Déjate de joder. Qué mente se enferma. Pero yo también empezando por mí, vi mis propios errores como madre, escuché mis propios errores como madre. Errores, no pecados. Errores. Y vi los errores de mi vieja. Y algún otro pecado por ahí también. Y de otras mujeres. Obvio. Entonces, en ese sentido, no tengo una mirada ingenua tampoco respecto de esto, pero sí es necesario reconstruir ese lugar, no solo de la mujer, sino de la humanidad. No solo de la mujer, sino de la humanidad. Porque es lo que somos, la humanidad. Lo que somos. Hombres y mujeres. Y los niños, niñas, pero eso, ¿no? Oh, no, me parece obvio. A veces es divertido decir las cosas obvias. A veces es un bajonazo, pero a veces es divertido. Hombres, mujeres, las niñeces, por supuesto, y
Y nuestro sustento, porque también. Y más vale que nos guíe Dios, porque esto es ahí vimos lo que pasó. Ahí vimos lo que pasó, vemos lo que está pasando, lo que todavía está pasando por olvidarse de Dios, por olvidar a Dios. Por seguir a esos ídolos. Esos ídolos. Ni de madera, encima. Ni de madera, de carne y hueso. Porque digo, ni de madera en el sentido de que leía lo de la Biblia respecto de la idolatría, que dice de madera y de coso de oro y no sé qué y no sé cuánto. Y claro que entiendo a qué se refiere, pero estos ídolos son eso, no degenerado apoteótico. O sea, seguir los mandatos de gente que se olvidó de su estatura, profundidad. Se olvidaron de su estatura, profundidad. O sea, se olvidaron de su lugar en la creación. Se olvidaron de su lugar en la creación. Yo no me quiero olvidar del agua que puse recién. Se olvidaron de su lugar en la creación. Se olvidaron de remitirse al Dios creador misericordioso. Y se pusieron en el lugar del castigador. Eligieron el lugar del Dios castigador. Ahí me vuelvo a preguntar si no tiene que ver con esa vertiente que agarró Occidente. Esta pregunta que hizo Mijailov la otra vez en este canal de YouTube, Humo y Espejos. No sé por qué le pusieron ese nombre. Se entiende a qué se refiere, pero lo cierto que eso, siguieron, porque yo no, yo no. Ni de chica. No, cuando defendí personas, defendí intereses. Y hoy día, cuando defiendo personas, defiendo lo mismo que defiendo todo el tiempo. Los intereses de la humanidad, el futuro, el presente, los derechos de los seres humanos, digamos, el cumplimiento de los derechos de los seres humanos y las condiciones de posibilidad del cumplimiento de esos derechos. Y no estudié Derecho porque era obvio que no era ese el problema. No era ese el problema.
El problema estaba en el alma humana, no en el desconocimiento de la necesidad de la justicia. Con los años lograron hacerle creer a un montón de gente que la justicia era una mentira humana, igual que le hicieron creer a un montón de gente que ellos eran Dios. Estaba diciendo lo otro, esa vertiente occidental que se centró en Dios en relación al poder y no en relación a la cualidad del ser. O sea, como dijo una nena hace mucho tiempo, bueno, no tanto, un poquito más puede ser, que dijo: el mundo avanzó mucho en tecnología y muy poco en ser mejores personas. Bueno, Occidente, me pregunto yo si uno de los problemas está vinculado con que Occidente se agarró en su relación con Dios, se agarró de la cuestión del poder casi excluyentemente y abandonó esa capacidad esa necesariedad de atender las virtudes que Dios nos enseña, que Dios nos señala, que Dios nos posibilitó. Y lo virtuoso de tener el derecho a elegirlas. Porque en ese tener el derecho a elegirlas está la miríada de posibilidades de la misma virtud incluso. La virtud es la misma, pero la cantidad de posibilidades en las que se manifiesta es enorme en todas las culturas que hay. Entonces, nada nuevo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, casi nada. Asumir la prohibición de hacer... bueno, sí, la prohibición. Lo que pasa es que al darte libre albedrío, por eso decía la otra vez lo de por qué estaba ese árbol en el jardín del Edén, porque había que admitir ese no. Porque ese no daba la posibilidad, o sea, abría las posibilidades. Igualmente es un tema en el que no es muy útil meterme en este momento. Porque es un mito de origen, que es una forma de explicar una situación para una de esas situaciones para las cuales no tenemos mucha categoría para comprender. Pero lo cierto es que cómo se manifiesta ese libre albedrío hacia la virtud es toda la cantidad de cultura que hay en el mundo. Y para eso tiene que haber una asunción, tiene que haber un discernimiento y una asunción de esos límites que hay, que sí hay, que son necesarios. Pero si no recuperamos el lugar de la mujer, el lugar de la divinidad femenina, estos degenerados, estos ídolos, se siguen creyendo Dios.
Mm. Hay algo más por ahí, en esa parte, hay algo más que no me estoy dando cuenta. Pero cuestión que posible. Los oropeles. Mirando los oropeles. Los oropeles de los ídolos. La gente se terminó olvidando de protagonizar su propia vida y valorarse así y a sus prójimos y a sus prójimas. Pero esto no, también que eso no significa, o sea, plantear estos temas no significa idolatrar al ser humano tampoco. No, yo vi cada cosa. Padecí en primera persona, ya lo sabemos, ya lo conté. Pero vi cada cosa también. Wow. Mujeres, hombres. Cada turrada, cada maldad. No, tampoco idolatro a la humanidad. Pero en tanto haya una élite que se dedica a querer hacernos daño, o sea, estos empleados de los principados y potestades que se dedica a hacernos daño y a impedir, porque esto es algo que tratan de hacer en mi vida todo el tiempo. Ya me dan gracia, ya me tienen tan podrida, me tienen tan aburrida, tan... Oh, no sé, se ocurre hacer otra cosa, no tiene nada para hacer. En mi caso tengo gente full time, hay gente full time pensando cómo hacerme, o sea, piensan todo el tiempo a ver cómo me pueden hacer daño. Una cosa, pero le garpan para eso. Ay. Qué cosa, bueno, no es aburrido, es es el fin de una era, es el fin de un imperio, es el fin de un imperio, se les está cayendo a pedazos y bueno, entonces están miedo bárbaro, andan con un cagazo porque se está volviendo todo en contra, entonces todo lo que habían tirado para acá se les está volviendo, entonces ahora no era gracioso, ahora se dieron cuenta que no era gracioso. ¿Qué me importa? Cuchillito que no corta, come bizcocho, como decía una. Bueno, y ahora hoy salió la light. Yo no sé si será que la agarran a la light y lo mismo que el otro flaco que también me gustaba mucho al principio hasta que lo empezaron a llenar de pelotudeces y le llenaron de pelotudeces en la cabeza. Porque esta gente se pone ahí con la foto y eso y le llenan la cabeza, le hacen una nube energética de pelotudeces, de mentiras, las mentiras que ellos quieren contar.
Estoy preocupada porque no sé si dejé el... No, pero ya el ruido me pone nerviosa porque pienso que dejé prendida la hornalla, entonces no quiero. Bueno, pero lo cierto que... La mandaron a la live otra vez a decir, mezclan mentiras con verdades. Y gente súper, con su canalización, con su capacidad de conexión con Dios, muy limpia, muy despejada, ¿no? Pero meten una nube de pelotudez en el medio y mismo por esa limpieza, no están todo el tiempo alertas, porque incluso también Dios permite esas cosas porque es necesario que empiece yo a darme cuenta la diferencia entre la verdad, a discernir la verdad y la mentira, incluso en circunstancias tan difíciles. Entonces ahí salió la Light a contar el cuento nuevo de la CIA y el Mossad y los principados y potestades de las tinieblas que era no saben qué inventar para enojarme, o sea, me quieren sacar de quicio. Y entonces la mandaron a decir que era un experimento era un experimento vinculado al gobierno, pero que era una cosa mundial. O sea, hacen eso porque no les queda otra, si no, no pueden. O sea, si no cuentan una parte de la verdad, no pueden mentir porque no llegan, o sea, no pasan ni el primer minuto, no los escucho ni 30 segundos. Entonces tienen que contar una parte de la verdad. Y en el medio tratan de meter mentiras a los pavotes. Pero también tienen que ser mentiras muy verosímiles, porque si no, tampoco. Yo hoy la escuché, pero ya me di cuenta al toque. Dije, claro, están resacados. Y otra vez con esa técnica de vos no tenés poder. Lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo porque yo quiero. Ahora, esa taradez que acabo de canalizar, es posible también que lo canalice otra gente. Eso que acabo de decir. Porque lo que decía la Light era que era una secta vinculada con los gobiernos. No decía secta, no usó esa palabra, pero que era un experimento del gobierno y que inclusive había... ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Lo dijo de una manera... Ya no es psicología inversa, ya es psicología... ¿no? Como 800.000 veces retorcida para tratar de que la idea quede como ellos quieren. Que había, porque esto ya me lo dijeron otras veces, que había fallos en la memoria. No que había fallos, que había pérdida de memoria. No saben cómo hacerme creer que yo sí estoy metida en eso. O sea, que yo lo acepté. No encuentran la forma, porque ya les fui descubriendo tantas, que no encuentran la forma de hacerme creer que yo estoy en eso que ellos quieren que yo esté. Entonces, de vuelta, pues ya estuvieron con lo de la memoria hace un tiempo atrás, ya agarraron con esa cosa, y
Y, y lamentablemente para ellos tengo muchísima, muy buena memoria, incluso de los momentos donde estaba totalmente abrumada por la situación. Incluso en los momentos donde me habían drogado, todas esas cosas. Yo tengo memoria de todos esos momentos. No tengo ninguna alteración, gracias a Dios, no tengo ninguna alteración de la memoria. Y como quieren empezar por cualquier lado, o sea, cualquier punto que sea importante, van a tratar de romper ahí, o sea, en los puntos clave que refieren o a la inteligencia o a la emocionalidad o a la seguridad, a lo que hace a la seguridad de mí misma, por ejemplo, intentan romper en ese lado, ¿no? Entonces cualquier cosa que esté vinculada con la seguridad, van y hacen lo posible, aunque sea mínimo, tratan de romper, aunque sea mínimo eso. Entonces hizo toda una retorcida para decir que hay pérdida de memoria porque ellos hicieron algo que me hizo perder la memoria, pero que en realidad no perdí la memoria. No me acuerdo cómo lo decía, pero era como así como todo un rulo para meter la mentira, que era que yo tenía problemas de memoria. Entonces lo que esperaba de mí esa canalización era que yo dijera, yo tengo problemas de memoria. Y en verdad lo que hice fue cagarme de risa cuando escuché que la memoria no sé qué pindonga, qué sé yo qué dijo, que le dio 800 vueltas. Pero la cosa para ellos siempre es tratar de quitarte el poder. Es decir, tratar de quitarle el poder ahora estoy hablando con gente decente, me importa un bledo que escuchen primero los servicios de inteligencia más indecentes del mundo mundial. No me importa porque lo que tiene que llegar llega a donde tiene que llegar. Sin importar sus nubes de pedo y sus brujerías y sus proyecciones y el coso, ¿cómo se llama esto? Las potestades, los principados y las potestades de las tinieblas, no importa. Ya cada vez tiene menos poder. Gracias a Dios. Y a esta servidora, que no es servidora del mal. Y nunca lo fui. Y ahora se están dando cuenta y se quieren matar. Y entonces... Oh, ese problema, Dios mío. Bueno, pero la cosa era esa, ¿no? Como víctima. A vos te agarraron de tal cosa y le dijeron a todos los demás que sos esquizofrénica y que perdiste la memoria y que no te hablen porque estás muy delicada y que no te digan nada. Porque es un peligro, porque cualquier cosa. La cosa era quitarme el poder de mi discernimiento, de mi comprensión de la situación y agarrárselo ellos. Eso le hacen a la gente. Lo mismo que la otra vez con la inteligencia. Bueno, con la inteligencia artificial, tremendo. Están como locos. Ya les pateé el boliche ese también, ya se los pateé la mierda. Que dice que la superioridad racial en su nueva vertiente. Ahora, como es tecnológica, no le puedes discutir porque no es una raza. No, es la superioridad, es como el siguiente ídolo, la inteligencia artificial. Hola, Luna. Se puso un agujerito. Está en un agujerito entre los árboles, entonces se ve mejor. Lunota.
Em, la inteligencia artificial, que sabe todo, 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 todo. Pero cuando salga el iPhone 18, más todo, vas a ver. Y después cuando salga el 19, ni te digo. Pero ¿cómo? ¿No era que ya sabía todo? ¿Cómo que... Pará. ¿Sabe todo o no sabe todo? No, qué máquina de hablar estupideces. Esta gente, por Dios. Qué cosa increíble. Pero aparte, cómo sofistican la pelotudez, ¿no? Porque, como que, bueno, no funcionó, no alcanzó. Ahora porque estoy en la parte chistosa. Si me pongo a pensar para qué hacen eso, se me va todo el chiste. Se me va todo el chiste, pero bueno, yo sé positivamente que le queda poquito a Netanyahu para seguir suelto, así que, y a toda esa basura le queda poquito a poquito, gracias a Dios. Pero la sofisticación de la taradez, y dale, y otra vueltita, y otra vueltita, y otra vueltita, y otra vueltita. ¡Qué cosa! ¡Qué poco que tienen que hacer! Porque no tienen algo mejor que hacer, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Tenés un TOC con el control, tenés un problema de autoestima y necesitas controlar. Hay una bocha de cosas para hacer. Bien. Controlar. Bien. No. Ingeniería social para hacer una cagada apoteótica. Ay, porque así tenemos más plata. En definitiva, hay algo que está rondando este tema que no lo encuentro. No engancho la vuelta. Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Menos que un ídolo de madera, en el sentido de que por lo menos la madera hubo alguien que la talló, hizo todo un trabajo, y es no, esto no. Esto es un ser humano de carne y hueso que tiene un miedo pánico. Perdón, rompa, no lo cancelo, destruyo. Le tiene pavura, terror a la autenticidad, al amor, a la vida en su naturaleza. Y entonces, delante de eso y detrás y en torno así, genera todo un cerco de control extremo y exhaustivo según su propio criterio. Termina creyéndose Dios en la vida de las personas en términos de esto, ¿no? Interferir en la evolución de la subjetivación sexual de millones de jóvenes, hoy jóvenes, la subjetivación del pensamiento, gente, o sea, si había cosas para criticar de la ilustración respecto de la educación y eso, ¿qué decir de personas que ordenan toda una ingeniería social para ganar más dinero y ganar más control? Control sobre los seres humanos para seguir ganando dinero y asegurarse el control. ¿Se entiende lo que digo? Si había todo, si
si cuando se plantea la institucionalización de estos ámbitos de educación formal, había algunas cosas que criticar, y hoy día todas esas críticas están pululando por todos lados. Si había algo que criticar respecto de eso, ¿qué decir en este momento que un grupo, o sea, grupos que encima se pelean entre ellos, se pelean hasta por ahí, porque se tienen miedo mutuamente, bueno, pues están todos quemados de la cabeza. Esos se mandan a matar así como yo me tomo un mate o me prendo un cigarrillo. No tienen, no, digo por lo frecuente, no digo porque tengan nada que ver, porque realmente no tienen absolutamente nada que ver, diga la palabra lo que diga, o diga el coso del fuego lo que diga, no importa, porque después es lo que es, y lo que no es, no es. Así de simple. Por eso hay trabajo con las virtudes, o hay trabajo con los principados y potestades de las tinieblas, ¿no? Obviamente, si no, era el pedo, porque, si es lo mismo, porque alguien le, ¿no? Yo hace una hora. Refugio del pobre. Salmo 12. Sálvame, Dios, porque escasean los fieles. Han desaparecido los leales entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde: por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Ahora me levanto y daré la salvación a quien la ansía. Las palabras de Dios son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Tú nos guardas, Dios, nos liberarás siempre de esa gente. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. El colmo de vileza. El colmo de vileza. Los niveles a los que han llegado el mundo. Esos ídolos que ni de madera. Qué hermosa la madera. Qué material hermoso la madera. Digo, en comparancia con el hombre o la mujer de los empleados de los principados y las potestades de las tinieblas. Y no porque no se puede recuperar, pero el laburo es mucho más difícil que el envilecimiento. El laburo de verdad para limpiar tanta porquería espiritual y humana es mucho más difícil que ensuciar, mucho más difícil que matar, mucho más difícil que silenciar, mucho más reconfortante, muchísimo más reconfortante y verdaderamente hermoso. Pero
No lo encara cualquiera, ¿no? Porque, claro, crearon un mundo, crearon una humanidad, crearon una situación tan hostil, que qué delirio, porque actualmente, todavía hoy, los humildes, las humildes, de donde sea, cuando sea que me cruce con gente humilde, me entienden así. ¿Me entienden así? No porque me sepan como si fuera un libro abierto, digo, no en ese sentido, sino que captan mi vibra al toque. No necesitan, no están en la suspicacia, no entran en la suspicacia. Al toque sienten la vibra. Por eso también, ¿no? Ser humilde, porque ahí se siente realmente la otra persona. Pero todos estos cagadas, el desastre que le hicieron en la cabeza a la gente, a tanta gente, y estos esperpentos me mandan a esa gente porque no quieren que yo, no quieren que yo me realice, se piensan que me van a frenar. Me van a frenar a mí con Dios. Ah, sí, cómo no. Y como no quieren que yo me realice, entonces tratan de frustrarme ante cualquier estupidez. Y entonces impiden lo más posible que llegue gente normal. O sea, la mayoría de la gente que es humilde. Porque, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Digo, poca inteligencia que tengas, no te queda otra que ser humilde. Poca inteligencia, no te digo mucha, porque ya cuando tenés mucha inteligencia tenés que ser muy humilde, porque si no sos un pelotudo. Ay, perdón. Esto es muy fuerte. A ver, ¿vos qué opinás? Cuando yo me río así es porque el Señor es justo. En Dios me refugio porque... ¿Por qué me dicen escapa al monte como un pájaro? Porque los malvados ya tensan el arco y ajustan la flecha a la cuerda para disparar en la sombra contra los hombres rectos y las mujeres. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo. Dios tiene en el cielo su trono. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres y a las mujeres. El Señor examina a honrados y malvados y aborrece al que ama la violencia. Enviará sobre los malvados ciclones, fuego y azufre. Un viento huracanado les tocará en suerte, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Por Cuba intercedo yo. Por Venezuela intercedo yo. Por los justos intercedo yo. Y las justas también. No solamente Dios. Digo, en este plano. Bueno, no sé, como quería hablar de otras cosas también, pero para este lado
por este lado la cuestión. Claro, qué bien lo decía otra canalizadora el otro día. Qué bien lo decía, porque decía, les enfurece a estas personas, estos esperpentos, les enfurece que no veas a Dios en ellos y en ellas. Que esa locura que te están tratando de imponer, no la consideres Dios. Porque esta gente no diferencia a la locura propiamente dicha, no, locura no, la insanía de Dios, porque consideran a Dios una locura. ¿Se entiende? O sea, invirtieron tanto las cosas durante tanto tiempo y tienen tan invertidos ciertos valores que las locuras que se les ocurren, las insanidades que se les ocurren, las entienden como vinculadas a Dios, porque creen que Dios, porque tienen todo retorcido y creen que Dios, bueno, por estas cosas que dice la Biblia también, ¿no? De que la obra de Dios es una locura para los sabios de este mundo. Y entonces, incluso utilizando esto que no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, pero donde dice eso, que la obra de Dios es incomprensible para los soberbios, o es una locura para los soberbios o para los sabios de este mundo. Incluso entienden esa locura que imaginan locura de Dios, o locura, ¿no? Esa cosa, eso incomprensible, lo entienden como violencia y como sometimiento del libre albedrío, de la voluntad del otro y de las otras personas. O sea, tienen todo tan chingado que se enfurecen porque yo no admito a Dios en esa insanidad. Que un tipo parezca, ¿no? Que el otro, como ayer, anteayer, no me acuerdo, que apareció el chabón en la calle diciéndome, y yo me jugaría para atrás. O sea, como si yo hubiese tenido que asumir eso como un mensaje divino. Porque hay un grupo de intereses, hay un grupo sectario, un grupo económico que necesita, en realidad no es un grupo económico, es el hegemón occidental el que desespera porque yo vaya para atrás emocionalmente, conceptualmente, discursivamente. Porque ellos quieren seguir dominando lo que odian. Quieren dominar el planeta y sus habitantes. Y nos odian. Odian no ser Dios, no sé qué les pasa. No sé, no entiendo. Bueno. ¿Un sueño? Tengo un sueño. Ay, sí, qué impresión. Ahí viene y golpea madera para, no sé, estoy tan aburrida, pero tan aburrida de toda esa parafernalia, la alquimia inversa, me tiene tan, pero así como decir, posta, loco, por favor, hagan algo bien, hagan las cosas bien, déjense joder ya. ¿No entienden que no van a manipular, no van a maniobrar, no van a robar lo que no pueden, lo que no les pertenece, lo que nunca les perteneció, lo que nunca más van a tener acceso?
no entienden, no importa que no lo entiendan. Se les va a devolver todo lo que envíen multiplicado contra ustedes. Y me refiero a las personas que tienen la desesperación por el sometimiento del libre albedrío humano. Pero ahora lo van a padecer. No va a ser como antes, que disfrutaban de los beneficios secundarios o terciarios del asunto, pero nos hacían pagar a los inocentes y a las inocentes por sus crímenes y sus delitos y sus atrocidades y sus pecados. Ahora no va a pasar más eso. Ahora lo van a pagar quienes los cometen. Buenas noches.